Hola niñas y niños del cuarto A, esta es una cápsula resumen de lo que trabajamos hoy día en ciencia. Necesito que escribas la fecha y el objetivo en tu cuaderno. El objetivo de hoy fue reconocer la importancia que tienen los elementos no vivos en el ecosistema. ¿Recuerdas qué son los hábitats? Ya ahí te dejo una imagen para que tú pienses qué son los hábitats o recuerdes más bien porque esto ya lo habíamos visto, incluso los empiezas a ver desde que eres más pequeño. Para recordar qué son los hábitats, te dejo este video que también lo voy a subir a Classroom, en donde nuestro amigo Camaleón nos explica, ¿cierto?, a través de dibujos, a través de imágenes, qué son los hábitats. Pero te recuerdo que los hábitats son los lugares en donde viven los seres vivos, ¿cierto? Y es el lugar en donde ellos encuentran todo lo necesario para poder vivir. Y hay distintos tipos, obviamente, de hábitat. Hábitat terrestre, hábitat acuático, ¿cierto? Hábitat que son mixtos, ya que pueden ser terrestres y acuáticos, etc. Aquí quiero que pongas atención. En la naturaleza existen componentes que determinan las características de un ambiente. Por ejemplo, en un ambiente tenemos distintos tipos de temperatura. En algunos ambientes podemos tener altas temperaturas, en otros podemos tener temperaturas más bajas. También tenemos distintos tipos de suelo. Ya hay suelos que pueden ser más húmedos, otros suelos que pueden ser más secos. También tenemos distintos tipos de humedad. En algunos lugares hay mucha humedad y poca humedad. Y los organismos, entre otros. Estos componentes, al relacionarse entre sí, constituyen un ecosistema, el que está formado por todos los seres vivos que habitan un lugar determinado y por las características físicas de este. Aquí quiero que me pongas atención. Lo que es ecosistemas están formados por seres no vivos, que son aire, agua, rocas, suelo, por ejemplo. Y los seres vivos, que son plantas y animales. Dentro de los seres no vivos también tenemos el sol, ya las montañas. Es decir, son seres que no tienen vida. ¿Qué es un ecosistema entonces? Es el conjunto formado por los seres vivos y elementos no vivos del ambiente y la relación vital que se relaciona entre ellos. Existen tres tipos de ecosistemas: los terrestres, los acuáticos y los mixtos. Yo te voy a pedir que tú escribas esta definición en tu cuaderno, que la leas, ya, y que la trates de entender. En resumen, chiquillo, un ecosistema son seres vivos que se relacionan con los seres no vivos, ¿ya? Y ahí hay una interacción vital porque nosotros, por ejemplo, los animales necesitan del agua para poder vivir y el agua es un elemento que no tiene vida. ¿Cómo podríamos clasificar los componentes de un ecosistema? Si observas la imagen, que es la que te voy a presentar después, notarás que siempre habrá dos componentes fundamentales: los bióticos, que son todos los seres vivos de un ecosistema, y los abióticos, que son todos los componentes inertes de un ecosistema. Es decir, a los que tienen vida los vamos a llamar bióticos, bióticos viene de vida, y a los que no tienen vida los vamos a llamar abióticos. A significa sin, y biótico es vida, por lo tanto sin vida. Y acá tenemos la imagen. Yo les fui preguntando a los compañeros qué elementos no vivos veían en la imagen y ellos me nombraron el sol, el agua, las rocas, también son elementos no vivos, pero que igual están dentro del ecosistema. Y los elementos vivos que los compañeros vieron fueron los patitos, los pájaros, hay una libélula por ahí también, los peces, las plantas, que también tienen vida, el pasto, que también está dentro de las plantas y tiene vida, el pajarito, el ciervo, etc. Es decir, siempre en un ecosistema van a haber elementos vivos y no vivos y van a interactuar entre sí, se van a relacionar entre sí. Como les mencionaba recién, en los ecosistemas existen muchas formas en que los seres vivos se relacionan unos con otros. Por ejemplo, un ciervo interactúa con el pasto alimentándose de él, y un ave puede interactuar con un árbol al construir un nido en sus ramas. Algunas interacciones que pueden ocurrir entre dos organismos son, y yo aquí no quise poner todas las imágenes, pero hay muchas interacciones más, y de hecho los compañeros nombraron algunas. Por ejemplo,
que nosotros los seres humanos necesitamos del sol, de la energía solar para poder vivir también, ¿ya? Y aquí este lapicito, no tienen que escribir esto, este otro lápiz que nos está diciendo algo. Los seres vivos también interactúan con los componentes abióticos del ecosistema. Por ejemplo, cuando los animales respiran, interactúan con el aire que los rodea, mientras que al hacer nidos, algunos animales interactúan con las piedras, ramas y tierra del suelo. ¿Y tú con qué interactúas? Ya ahí los compañeros también respondieron a esa pregunta. Lo que nos quiere contar este texto es que los seres vivos interactuamos con los seres no vivos, ¿ya? Y de ahí te da algunos ejemplos. Nosotros interactuamos con el sol, necesitamos de la energía solar, necesitamos del agua, necesitamos del aire, ya necesitamos del suelo también, porque a partir del suelo podemos plantar, etc. La tía Melanie también nos comentaba que habían distintos tipos de ecosistemas. En la naturaleza es posible encontrar diferentes tipos de seres vivos y diversos ecosistemas. Aunque existen muchos ecosistemas distintos, podemos distinguir tres grandes tipos. Los ecosistemas acuáticos. Los organismos vivos se desarrollan e interactúan en el agua, ya sean océanos, ríos o lagos. También tenemos los ecosistemas terrestres, en donde los organismos vivos se desarrollan e interactúan sobre la superficie de la Tierra. Tenemos también los ecosistemas mixtos, en donde los organismos vivos se desarrollan e interactúan en zonas donde limita el agua con la tierra, como en las costas y humedales. Y aquí tenemos imágenes de los distintos ecosistemas. Por ejemplo, de los ecosistemas terrestres tenemos el desierto, la selva, bosques, matorrales. Dentro de los ecosistemas acuáticos tenemos ríos, lagos y océanos. Y de los mixtos, es decir, en donde hay tierra y agua, tenemos las costas. Si ustedes han ido alguna vez a alguna playa en donde hay algunas playas en donde también hay bosques, ¿ya? Es ahí donde hay un ecosistema mixto. Lo mismo en los humedales. Los humedales, por lo general, están cerca de las costas, ¿ya? Y ahí se genera mucha vida también. Y nosotros tenemos la suerte, chiquillos, de que en Chile tenemos todos estos tipos de ecosistemas, todos estos ejemplos de ecosistema terrestre, acuático y mixto. Ahora necesito que vayas a buscar tu libro de ciencias, pero el cuaderno de actividades. ¿Ya? Nosotros tenemos dos, el texto del estudiante y el cuaderno de actividades. Y en la página 63 te aparece la siguiente actividad. Lo que te están pidiendo acá es que observes y luego realices lo que te solicitan. Tienes que observar estas dos imágenes y después elaborar una tabla y registrar los seres vivos y elementos no vivos que hay en cada ecosistema. Acá tenemos la tabla. Tenemos que mirar el ecosistema terrestre y anotar los seres vivos que encontramos ahí y los seres no vivos. Y tenemos también el ecosistema marino, en donde obviamente hay agua. Tenemos que anotar los seres vivos y los elementos no vivos. También tenemos que responder estas preguntas. Recuerda responder de manera completa y clara. La pregunta dice, ¿qué interacciones se generan entre los seres vivos y los elementos no vivos? Describe 3 ejemplos. El ejemplo que yo di, perdón, es que, por ejemplo, nosotros los humanos y los seres vivos necesitamos del aire para poder vivir. Perdón, chiquillos, me atoré. Tú me tienes que nombrar 2 ejemplos más. ¿Ya? La interacción que debe existir entre los elementos vivos y los no vivos. La letra C. ¿Podrían los peces vivir en el ecosistema terrestre? ¿Por qué? Si tú me colocas sí, me tienes que decir por qué. Si me colocas no, me tienes que decir el por qué. Y la letra D dice, si en el ecosistema terrestre talaran todos los árboles, ¿qué podría suceder con los demás seres vivos? Es decir, si cortaran todos los árboles, chiquillos, ¿qué ocurriría con los seres vivos que necesitan de estos árboles? ¿Ya? Entonces necesito que tú respondas de manera completa, con letra legible y empieces a escribir con mayúsculas. Y por último, para finalizar, ¿cierto? Te dejo como tarea que mires este video en donde resume el concepto de ecosistema. Ya, chiquillos, les mando un abrazo, cuídense y por favor pónganse al día los que no lo han hecho. Que estén bien, nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.